Qué alegría saber que nos estamos preparando para la gran celebración del día de Pentecostés. Y es que nuestra iglesia, que es madre y maestra, nos va llevando a través de cada uno de esos tiempos fuertes. Por eso la liturgia actualiza el misterio. Entonces, ¿cómo nos va llevando? O sea, nos prepara en un tiempo para el nacimiento de Jesús. Luego otro tiempo, que fue el tiempo de Cuaresma, para lo que es el tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después vivimos la resurrección, pero con este otro acontecimiento, es saber que 50 días después de la resurrección el Señor derrama su espíritu en su pueblo, y por eso pues nos preparamos también para nosotros en estos tiempos actualizar este misterio y abrirnos para que ese Espíritu Santo nos renueve, para que con esa petición envía tu espíritu y será renovada la faz de la tierra. Por eso es la grandeza y las dimensiones que Dios tiene, porque nosotros somos tan limitados. Señor, hazlo en mí y siempre pensando en mí, pero no, es la magnitud de todo este gran regalo de Dios hacia la humanidad. Por eso, ven Espíritu Santo, enciende los corazones de tus fieles y reaviva la faz de la tierra. Por eso nos preparamos para todo esto y saber que el Espíritu Santo es quien nos hace nosotros testigos de la resurrección. Los discípulos, recordemos cómo estuvieron ellos después del momento en que hacen preso a Jesús. Todos ellos se esconden, se van, se pierden porque el susto que ya tenían en su corazón era muy grande. Luego se vuelven a reunir, están allá en el aposento alto a puerta cerrada, porque ellos sabían que si esa suerte había corrido su maestro, ¿qué no les podría estar esperando a ellos? Tenían mucho miedo a los judíos, pero el Señor les había dicho: no se aparten de Jerusalén, sino esperen lo que el Padre les ha prometido. Y lo que yo les he hablado, les dice el Señor, que derramaré mi espíritu para que sean mis testigos en todas partes, hasta los confines de la tierra. Entonces, esos discípulos, después de hombres miedosos, hombres que no entendieron, porque en cuántos momentos el Señor les habló de lo que iba a suceder, de su pasión, muerte y de su resurrección, pero ellos no pudieron entender. Solo ellos pudieron empezar a entender y a comprender todo este regalo y esta dimensión de lo que el Señor les había anunciado. Fue cuando el Señor se aparece en ese aposento alto y sopla sobre ellos. Entonces ellos reciben Espíritu Santo, y es cuando ellos empiezan a entender y comprender todo lo que el Señor les había dicho. Y siguen ahí justamente con la compañía de la Virgen María, que los animaba, fue quien les animó. Y como no, hoy también la Virgen María sigue animándonos a nosotros, su pueblo, a nosotros, su iglesia, sigue animándonos justamente en la fe. Y es cuando llega ese día grande y maravilloso de Pentecostés, y donde ellos empiezan, incluso nos habla Hechos 2, de cómo ellos ese día empezaron todos a hablar de las maravillas de Dios. Y es que claro, de las maravillas de Dios no podemos hablar nosotros si no es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. De las maravillas de Dios solo podemos hablar bajo la unción del Espíritu de Dios. Y por eso ellos se convirtieron a partir de ese momento en esos testigos valientes de la resurrección. Y basta con uno acercarse al libro de los Hechos de los Apóstoles para encontrarnos con esto, y también para descubrir que el Espíritu Santo es una persona, que es la persona divina que está en el centro de nuestra fe, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que es persona. El Espíritu Santo es una persona divina. Por eso en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo les hablaba, el Espíritu Santo los mandaba, el Espíritu Santo les decía. O sea, son actitudes propias de una persona. Por eso tenemos que descubrir, tenemos que decirle al Señor y poderle decir. Yo les invito a ustedes, queridos televidentes, a que este tiempo que nos queda ya para la celebración de Pentecostés estemos pidiéndole: Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Espíritu Santo, yo quiero que tú seas realmente mi compañero. Espíritu Santo, yo quiero que tú tengas esa cercanía tal, y que yo pueda acercarme a ti, Espíritu Santo, y que tú seas realmente quien me guíe, me conduzca, que como nos dice su palabra, que Él es el Paráclito, el ayudador, que Él sea realmente esa gran realidad en cada una de nuestras vidas, sabiendo que el Espíritu Santo no únicamente va a actuar en nuestra vida espiritual, sino que el Espíritu Santo actúa también en nuestra vida secular, o sea, en todas nuestras cosas, en todo lo que nosotros tenemos que hacer, decir, pensar. El Espíritu Santo siempre va a estar atento a lo que no son nuestras necesidades, solo que tenemos que
abrirnos a esa acción amorosa y poderosa del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, porque Él está en nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que dejarle actuar a Él. Y cuando Él empieza a actuar en cada uno de nosotros, es verdad que hace cosas grandes y maravillosas. Yo recuerdo, yo era una persona sumamente temerosa para hablar de las cosas del Señor, y del Señor no, y hablar en público, o sea, no lo hacía porque no sé qué pasó en mi niñez, porque por lo general son problemas que uno, problemas de la niñez, en las escuelas, cuando uno está estudiando, que de pronto le ponen a hacer algo y de pronto los otros niños se burlan, o muchas veces la maestra no tenía esa sabiduría para en un momento dado, sino burlándose públicamente, o sea, junto con los demás niños, y eso deja una marca muy profunda en nuestro corazón. Yo no podía hablar en público y empecé a asistir a un pequeño grupo de oración, no habían sino 17 personas, y me maravillaba de ver cómo las personas compartían la palabra, y yo no lo podía hacer, tenía miedo, no lo hacía porque me da pánico. Y entonces, Dios mío, pero había deseo en mi corazón de poder hablar del Señor. Y fue cuando en un momento dado yo me encuentro una cita en una de las cartas del apóstol San Pablo, donde el Señor dice: no les he dado un espíritu de temor ni de miedo, sino un espíritu de valentía. Y en ese tiempo nos estábamos preparando para la celebración de Pentecostés, y esa fue mi oración: Espíritu Santo, tú no has venido a darme ningún espíritu de temor ni de miedo, sino un espíritu de valentía. Hazme valiente, yo quiero hablar de tus maravillas, yo quiero hablar de ti, yo quiero llevar tu palabra, anunciar tu palabra. Y de verdad que, bueno, no sé cómo lo haré, de verdad, eso son ya otra cosa, pero lo que sí lo hago con mucha seguridad, con mucha confianza. ¿Por qué? Porque el Señor justamente me dio esa gracia, y por eso siempre me gusta dar testimonio de esto que hizo el Señor en mí, que Él me quitó el miedo de hablar en ese, o sea, no solamente en ese grupito pequeño, sino que lo puedo hacer con mucha libertad a través de los medios, o a través de los grupos de oración, o a través de una asamblea, o sea, donde me toque hacerlo, lo hago, pero sí reconozco que eso lo hizo el Señor en mí, el Espíritu de Dios que obró de esa manera en mi corazón. Así que también usted puede pedirle al Señor, si tiene miedo de hablar de las cosas y maravillas de Dios, pídaselo al Espíritu Santo. No se aparte. Venimos en el próximo segmento, vamos a comerciales y enseguida estaremos de vuelta.